Durante casi 200 años, nadie supo de dónde salió este joven. Apareció un día en una plaza, sin saber caminar bien ni hablar, ¿un príncipe secuestrado? ¿Un impostor genial? En 2024, la ciencia analizó su ADN para cerrar el caso. Y lo que encontró lo hizo todavía más extraño. Esta es la historia de Kaspar Hauser, la del ADN que, en lugar de darnos una respuesta, nos quitó la única que teníamos. 26 de mayo de 1828, Nuremberg, Alemania. En una plaza aparece un adolescente de unos 16 años, tambaleándose, como si apenas hubiera aprendido a caminar. Apenas habla, repite una y otra vez la misma frase: quiero ser jinete, como lo fue mi padre. Lleva encima 2 cartas. Una, dirigida a un capitán de caballería, dice que un hombre lo crió encerrado desde que era un bebé, en 1812. La otra, supuestamente escrita por su madre. La ciudad se vuelca con él. Un maestro lo acoge, le enseña a leer, a escribir, a dibujar. Y poco a poco, Kaspar cuenta su historia. Una historia que, si es verdad, es de las más crueles que se han oído. Kaspar asegura haber crecido completamente solo, en una celda oscura, sin ver jamás el rostro de otro ser humano. Le daban pan y agua. A veces el agua sabía amarga y caía en un sueño profundo. Al despertar, alguien le había cortado el pelo y las uñas. Nunca vio la cara de quien lo tenía preso. Es un relato estremecedor. Pero aquí aparece la primera grieta. Cuando los expertos examinan las 2 cartas que traía, la del tutor y la de la madre, llegan a una conclusión incómoda: las escribió la misma persona. Y esa persona, con toda probabilidad, era el propio Kaspar. Es decir, el documento que supuestamente probaba su origen, lo había falsificado él. Y si mintió en eso, ¿en qué más mintió? La duda quedó sembrada. Pero antes de resolverla, el caso dio un giro que lo llevó hasta un trono. Porque muy pronto corrió un rumor extraordinario, que Kaspar Hauser era, en realidad, un príncipe. La teoría decía así. En 1812 había nacido el heredero de la casa de Baden, un gran ducado alemán. Ese bebé murió a las pocas semanas. Pero, según el rumor, no murió, fue cambiado por un bebé moribundo y escondido durante 16 años, víctima de intrigas dinásticas por el trono. Ese príncipe robado sería Kaspar. Encaja demasiado bien, explicaría el encierro, el secreto, el interés en silenciarlo. Durante casi 2 siglos, fue la teoría favorita. Y aquí es donde entra la ciencia moderna. En 1996 se analizó una muestra de sangre atribuida a Kaspar, y el resultado fue tajante: no era pariente de la casa de Baden. Caso cerrado. Solo que en 2002 se analizó una muestra de pelo, y sugirió lo contrario, que sí podía ser compatible. La ciencia se había desdicho. Se dudaba de que muestras eran auténticas, y el enigma volvió a abrirse. Hasta que en 2024, un equipo de la Universidad de Innsbruck autenticó las muestras y secuenció su ADN mitocondrial con tecnología actual. El veredicto, esta vez, definitivo: el ADN mitocondrial de Kaspar es de un tipo llamado W, el de la casa de Baden es de tipo H. Son distintos. No era el príncipe. Nunca lo fue. La teoría más querida del caso acababa de morir. Y con ella, la única respuesta que teníamos sobre quién era este hombre. Así que volvamos a la grieta. Las cartas falsificadas. Si Kaspar no era el príncipe, y era capaz de falsificar los documentos de su propio origen, empieza a tomar forma otra lectura, mucho más incómoda, la del impostor. Y hay un episodio que la alimenta. En octubre de 1829, Kaspar aparece herido en la cabeza. Dice que un hombre encapuchado lo atacó. Pero los investigadores notan algo: la navaja con la que se hizo la herida estaba dentro de la casa, y Kaspar acababa de discutir con su tutor. La sospecha, entonces y ahora, es que se hirió él mismo, para recuperar la atención y la compasión que empezaba a perder. Ojo,
Es una hipótesis, sostenida por parte de los investigadores de la época. Otros insisten en que Caspar fue una víctima real de principio a fin. Las dos lecturas conviven. Y el episodio final del caso las lleva a las dos al límite. 14 de diciembre de 1833. En el jardín de la corte de Ansbach. Caspar aparece con una herida profunda en el pecho. Dice que un desconocido lo apuñaló mientras le entregaba una bolsa. Muere 3 días después, a los 21 años. Y en el lugar aparece esa bolsa, con una nota dentro. Una nota escrita al revés, en escritura de espejo, que hay que leer con un espejo para entenderla. La nota pretende dar pistas sobre el atacante. Pero la corte que investiga nota 3 cosas, tiene las mismas faltas de ortografía que cometía Caspar. Está doblada a su manera característica. Y los forenses concluyen que la herida del pecho pudo ser autoinfligida. La hipótesis más perturbadora es esta, que Caspar se hirió a sí mismo una vez más, para reavivar el interés que se apagaba, y que esta vez calculó mal la profundidad. De nuevo, es una hipótesis, no un hecho. Nunca se probó quién lo apuñaló. Pero incluso si mintió sobre su origen, sobre las cartas, sobre los ataques, queda una pregunta que ni la mentira ni la ciencia han podido responder. Porque este es el nudo del caso, y lo que el ADN de 2024 dejó peor que antes. Durante 200 años tuvimos una respuesta cómoda, era el príncipe de Baden. Explicaba todo. Y era falsa. Hoy sabemos quién no era. Pero no sabemos quién era. El mismo estudio de 2024 que lo descartó como príncipe intentó rastrear su origen geográfico, y no pudo determinarlo. Así que ahí queda, un joven que apareció de la nada, que quizá falsificó su propia historia, que quizá se hirió a sí mismo 2 veces, y del que, 2 siglos y todo el ADN del mundo después, seguimos sin saber de dónde salió. En su tumba, en Ansbach, hay una frase grabada que lo resume mejor que nadie: aquí yace Caspar Hauser, enigma de su tiempo. Su nacimiento fue desconocido, su muerte misteriosa. 200 años después, sigue siéndolo. ¿Tú qué crees que fue, un príncipe, un impostor, o un chico roto que inventó su propio misterio? Déjamelo en los comentarios. Y si te atrapan los casos que ni el tiempo ni la ciencia pueden cerrar, suscríbete, cada semana abrimos un expediente nuevo.